Gonzalo de la Peña también acompañándonos en la mesa, y al ingeniero Octavio Albores, que me van a acompañar dirigiendo este programa. Entonces, pues arranquemos con el tema, mi estimado. Tenemos esta situación, tuviste un sismo bastante pesadito, les afectó bastante el 7 de septiembre, 8.2, que fue la magnitud que tuvo este sismo y que afectó a todo tu estado y que tuvieron las afectaciones que tengan que ver, pero hay cuestiones muy interesantes. Chiapas aguantó, Chiapas respondió y actuaron como debe de ser. Tuvieron la menor pérdida, etcétera. Platícanos. Muchas gracias. Chiapas está de pie, así lo decimos por acá. Bienvenidos y muchas gracias. Bienvenidos a Chiapas y gracias por recibirme en Radio Atogapan. Estimado Rubén, Octavio, Gonzalo, me da mucho gusto que estén aquí en territorio chiapaneco. Y bueno, efectivamente tuvimos un epicentro a propósito de tu programa. Un epicentro muy cercano a las costas de Chiapas, el día 7 de septiembre, como todos ustedes saben, y saludo a los colegas que nos ven a través de esta multiplataforma. Tuvimos un sismo el día 7 de septiembre de magnitud 8.2, que, vamos, más allá de la parte técnica, es un sismo de gran magnitud, que movió la placa o las placas tectónicas. Particularmente en Chiapas convergen 3 placas tectónicas, no 2, sino 3 placas tectónicas. Es la condición de la naturaleza, por eso estas montañas que se han formado geológicamente. Y bueno, a pesar de que la población en Chiapas está acostumbrada a los sismos, porque hay de 2 a 3 sismos en promedio todos los días, muchos de ellos imperceptibles, pero bueno, hay un registro con la tecnología que hoy se dispone. Pero bueno, ese sismo del día 7 de septiembre a las 11 de la noche con 49 minutos, en 1 minuto 40 segundos, que es más o menos el tiempo que duró, cambiaron muchas cosas. Me refiero sobre todo a las viviendas dañadas. Hoy acabamos de terminar una reunión con colegas del gobierno federal a través de la SEDATU. Son 59,300 viviendas censadas que tuvieron daños. Números redondos, son 11,000 viviendas con daño total, y la diferencia con daño parcial o daño menor. Para quien lo vivió y tiene un daño en su vivienda, en un muro fracturado, pues es un gran problema, porque ya no se puede vivir igual, ya no se puede dormir igual, requiere del apoyo solidario del gobierno, de los 3 órdenes de gobierno, también de la sociedad, que ha sido, al igual que el sismo, de una gran magnitud. La ayuda de la sociedad civil, las donaciones han sido también de una gran magnitud. Y bueno, todo eso de manera ordenada y sistematizada se ha ido canalizando para resolver los problemas, para reducir el impacto y para atender a la población. Nuestro trabajo consiste en tomar decisiones, coordinarnos y resolver problemas. ¿Por qué decimos la resiliencia chiapaneca? Bueno, para quienes nos están viendo a distancia, Chiapas es una población de aproximadamente 5,300,000 personas. El inventario de hogares que hay en Chiapas, de acuerdo al censo oficial, es de 1,200,000 hogares. Se afectaron 59,000 de alguna manera. Estoy hablando con daño total son 11,000, pero si sacamos el porcentaje de qué significa 59,000 de 1,200,000, pues es alrededor de un 5%. Chiapas está de pie. El 95% de la población que no tuvo afectaciones por el sismo continúa en la operación normal, en la operación normal de la economía, sacando adelante día a día a las familias. Me refiero a las amas de casa, a los campesinos. Chiapas tiene una diversidad cultural, pluriétnica, donde la población está haciendo esfuerzos día a día por salir adelante. Y quien tuvo afectación, pues está teniendo la ayuda oficial para reconstruir la vivienda que tenga que repararse y para construir las nuevas viviendas que fueron afectadas. En el desastre que se generó por este sismo, el gobierno federal ha dado una respuesta distinta a lo que normalmente se venía haciendo en nuestro país. El instrumento financiero para atender los desastres, que se llama Fonden, fue adaptado a las circunstancias.
¿Qué quiero decir con esto? El sismo más fuerte que se tenga conocimiento en la historia de nuestro país es de magnitud 8.2, porque lo que ocurrió en 1985 fue un sismo de magnitud 8.1. Así es. Por cierto, la diferencia no es una décima, es exponencial, es mucha energía. Muchísima. Perdón. No sirve. La respuesta del gobierno ha sido también muy grande, de tal manera que en la toma de decisiones se decidió no tener el esquema de construcción de obra, porque este es un proceso lento. Se decidió el modelo de autoconstrucción, dar una ayuda subsidiaria a la población damnificada a través de unas tarjetas con saldo, unas tarjetas bancarias, donde la población con toda libertad decide cómo y con quién reconstruir. Y así evitas muchas cosas, ¿eh? Se evitan muchas cosas, lo sabemos, y le da mucha agilidad, de tal manera que al día de hoy nos acaba de compartir el dato Bansefi, que es la instancia que está entregando las tarjetas, lleva un avance de 73%. Estamos hablando hoy 23 de noviembre. El sismo fue el 7 de septiembre. Con muy poco tiempo. En muy poco tiempo lleva un gran avance. Así es. De tal manera que ha habido una derrama económica importante. La construcción de viviendas está siendo asistida técnicamente por la CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda, y por técnicos en ingeniería, en arquitectura, para ser resilientes. Resilientes, como todos sabemos, es aquella experiencia que nos permite recuperarnos rápidamente de cómo estábamos. Perdón, estaba un poco afectado de la garganta. Sí, no. De tal manera que Chiapas está de pie y se está haciendo un gran esfuerzo por salir adelante. Realmente es sorprendente la reacción y el hecho de los resultados. Es interesante este nuevo sistema con las tarjetas porque da dos factores muy importantes. Aunque mucha gente lo ha criticado porque es nada más dinero y que sí, hay que ser realistas. Primera instancia es un dinero que se regenera y se mete a la economía de Chiapas, porque poco o mucho la autoconstrucción tú compras materiales, contratas a los trabajadores y todo en el mismo estado. No es que una dependencia sea a cargo de reconstruir y trae a sus contratistas y trae otras cosas. Y por otro lado, la velocidad de respuesta, porque mucha gente puede decirme, es que ya son 2 meses. No, realmente es un dineral lo que está saliendo, porque pues, hay que apoyarlo. Si es un presupuesto muy alto el que se manejó, no tengo el dato exacto, pero si es un presupuesto, me imagino que tú lo debes de tener por ahí, pero es un dato impresionante. Eso es el cantidad de dinero que se invirtió en esto y que aparte se están dando el apoyo técnico, donde se les dice a las personas, si ya lo que construiste se te cayó una vez, pues construyelo diferente, busca el esquema de reforzar, busca ese tipo de cosas, que tengo entendido que es el apoyo técnico que están dando tanto la Comisión Nacional de Vivienda como los agentes arquitectos, ingenieros, y hay otras agrupaciones, ¿no?, que sí están ayudando. Efectivamente, incluso empresas sociales que están aportando sus conocimientos, sus técnicos, para tener un acompañamiento en el proceso de reconstrucción. Precisar que la protección civil en Chiapas la vemos como parte del Sistema Nacional de Protección Civil. La misión de proteger la vida, proteger el patrimonio, proteger el medio ambiente, no es tarea de una persona, mucho menos de una sola institución. Es una tarea de todas las instituciones, sin excepción, tanto federales, estatales, municipales, también la iniciativa privada, la academia, organizaciones de la sociedad civil. Por eso tenemos en México un enfoque de sistema. Esto en Chiapas lo vemos con mucha seriedad, así lo aplicamos. Sabemos que mientras que cada quien haga lo que le corresponde y que no haga lo que no corresponde, es como se puede lograr la gestión integral de riesgos de desastre. De tal manera que hay una coordinación de todas las instituciones conforme lo establece el Sistema Nacional y Sistema Estatal de Protección Civil. En el antecedente de los sismos en esta parte de nuestro país, en el sureste, en Chiapas o muy cerca de Chiapas, teníamos en el año de 1902, ocurrieron 2 sismos, uno el día 19 de abril, que fue de magnitud 7.5, otro el 23 de septiembre, fue magnitud 7.7, es decir, en el mismo año, tal como ocurrió en este año, 2 sismos de gran magnitud. Al siguiente año, en 1903,
un sismo de magnitud 7.6 el 14 de enero, es decir, muy cerca. Muy cerca. Sí, muy cerca los tres, a nivel fechas, muy cerca, por la intensidad, me refiero por la magnitud. Efectivamente, y bueno, con los daños que generó en aquella época, donde no había tanto equipamiento, no había tantas poblaciones, no había tantas edificaciones, pero se dañó un pueblo que se llamó San Bartolomé de los Llanos, hoy Venustiano Carranza, donde una de las decisiones fue reubicar la cabecera municipal, y desde entonces a esta fecha no había ocurrido un sismo de tal magnitud, de tal manera que pues históricamente se va perdiendo la sensibilidad de estos sismos. Afortunadamente, y con el apoyo de la academia, desde hace ya 7 años hemos venido poniendo sobre la mesa en la sociedad el tema del peligro sísmico, el tema de la vulnerabilidad. Hemos hecho simulacros a gran escala, o megasimulacros, como se le quiera llamar, donde se convoca a toda la población, y sabemos que mucha gente es escéptica. Sí, claro. Como Protección Civil ya lo hemos visto en muchos lugares, en empresas, en comunidades, la gente cree que no va a pasar nada, que va a pasar en otro lado, menos aquí donde yo vivo. Y estos simulacros, ahora después del sismo, hay mucho más sensibilidad, la población quiere participar, quiere saber más acerca de las amenazas y de las vulnerabilidades, y bueno, nunca es tarde para abordar el tema, de tal manera que estos simulacros realmente nos han ayudado mucho a colocar el tema, a sensibilizar, y quizás sea una de las razones por las cuales, a pesar de haber sido un sismo de gran magnitud, es lamentable la pérdida de una sola vida humana. Sí, claro, claro. Pero bueno, fueron 16, de los cuales 7 fueron por infarto, 9 fue porque alguna barda, pero con un sismo de menor magnitud en Haití, por ejemplo, un sismo de 7.3 fueron, según cifras que están en internet, lamentablemente más de 300,000 vidas y con menos magnitud. Claro, ocurrió a diferente profundidad, ocurrió a diferente hora, eso pues no son variables que uno pueda controlar, pero el dato duro es que sí la gente reaccionó, evacuó el procedimiento, ha seguido temblando. Al día de hoy llevamos más de 11,300 réplicas, muchas imperceptibles, pero sabemos que técnicamente cada réplica es un nuevo sismo, es un nuevo martillazo que se le da a un muro que ya de por sí está fracturado y que poco a poco va avanzando la grieta, entonces eso va incrementando la vulnerabilidad. Chiapas es uno de los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana, y esto se debe al contacto de 3 placas tectónicas, la placa de Cocos, la placa del Caribe y la placa de Norteamérica. Así es. El tema de la magnitud, porque aprovecho a comentarlo, de magnitud 7 a magnitud 8, no es un punto, son 32 veces, o sea, la energía se multiplica, es una curva exponencial. Así es exponencial. De tal manera que un sismo de magnitud 7, a comparación de un sismo de magnitud 6, es 1000 veces más grande. Así es. Es mucha energía. Y la energía, 1000 veces más fuerte la energía. Sí, ¿Sí? Así es, no, y a un 8 ya se te va a 1,000,000 de veces, como dices, Gonzalo. Es que mucha gente me dice, bueno, pues del 8.1 de 8.1 a 8.2, no, es que ese punto también implica un número mayor por exponencial, ¿no? Ustedes hagan nada más la multiplicación, y básicamente, si ya de por sí es un 8, y aún le pones un 0.2, estamos hablando de mucha energía. Hace algunas semanas comentabas, no me acuerdo si fue un mensaje o algo como este, un concepto que a mí me gustó mucho sobre la resiliencia, o la resiliencia como tal. No sé si quieres comentarlo, Luis Manuel. Cuando hablabas de que los aztecas, cómo fueron resilientes en su momento, cómo otras civilizaciones también fueron resilientes, y hoy por hoy pues, tenemos el país que tenemos, ¿no? Bueno, tenemos mucho que aprender de nuestra propia historia, de nuestra propia cultura. Si analizamos, por ejemplo, las construcciones, las edificaciones que hicieron los mayas o los aztecas, pues son obras bien hechas que han perdurado a lo largo de siglos. De igual manera, las edificaciones que hicieron los españoles en la colonización, ahí podemos apreciar el Palacio Nacional,
que están en la Ciudad de México, donde fue la gran Tenochtitlan, y que a pesar de que hemos tenido sismos muy fuertes, no tienen afectaciones. A nivel internacional, el símbolo de la resiliencia es el bambú. El bambú tiene una característica física que cuando hay un huracán, un viento, pues se dobla, es flexible, pasa el huracán y regresa a su estado original, incluso fortalecido. De tal manera que debemos aprender de nuestras propias experiencias, y esto es muy importante porque tenemos que estar dispuestos con mucha humildad a aprender. La soberbia es muy cara. Es importante que en protección civil, en términos de protección civil, nos anticipemos a posibles escenarios. Dicen, es mejor estar preparado para algo que pueda ocurrir a que ocurra algo para lo cual nunca estuvimos preparados. Hay que prepararse para lo peor y esperar lo mejor, que es una frase que se acuñó años, también me acuerdo, que era precisamente esa situación. Hoy tenemos, por ejemplo, un Chiapas resiliente. Yo sí lo puedo decir. Ha sido una labor titánica, han sido muchos años, ha sido, como tú lo dices, por experiencias pasadas. La población es una población activa, tienen dentro de su cultura, pues como tú lo comentabas también, pues conviven con sismos, conviven con huracanes, inundaciones, deslaves. Digo, Chiapas es hermosísimo, pero también tiene todas esas cuestiones de afectación, bueno, hasta volcánico, ¿no? Porque tiene el Chichonal, tiene otro aquí en la frontera con Guatemala, que no me acuerdo ahorita el nombre. Que Tacaná. está Tacaná, gracias. Hasta estaba viendo ahí un rancho allá. La situación es que tan diverso es Chiapas, tan hermoso es Chiapas, que al final de cuentas están expuestos a diferentes peligros. Pero su población, la población chiapaneca, los nacidos aquí o adoptados, etcétera, que están realmente preparados y que ha sido un trabajo titánico, porque seamos sinceros, el gobierno, al final de cuentas, es el que marca las directrices, es el que enseña, el que busca las nuevas tecnologías, como tú decías, los cuerpos técnicos, la academia, etcétera, pero al final de cuentas el receptor es el ciudadano. Todos sabemos que Protección Civil, perdonando la redundancia, somos todos. Entonces, un trabajo acorde, un trabajo donde se sigue un sistema y que Chiapas demostró que siguiendo el sistema funciona. Las pérdidas de vidas humanas, de acuerdo al efecto de este peligro, fueron mínimas comparado a lo que ocurrió, tristemente comparando a un estado cercano, Oaxaca, que no están tan preparados, sucedió. O sea, a los hechos me remito. Tú has estado ahorita en la cabeza ya bastantes años. Oye, sí es cierto, ya llevas muchos años acá también. Ha sido una labor titánica también de tu parte, porque ya has hecho una labor muy fuerte. Bueno, el objetivo es fortalecer a las instituciones, y esto se logra a través de la constancia y la perseverancia. Afortunadamente, quien toma las decisiones en el Estado ha dado la confianza para la continuidad de este proyecto. El proyecto es fortalecer la institución de protección civil. Como debe de ser. Con este enfoque de sistemas, sí, claro. sin partidos y sin otros enfoques. De tal manera que sin perder la brújula hay que mantener el proyecto, que es fortalecer la institución de protección civil en todos los sentidos, en un marco jurídico. Ya en Chiapas está en la Constitución Política del Estado, explícitamente ya está el tema de protección civil considerado como un derecho humano. Un derecho humano, así es. Eso En lo hemos Chiapas, mencionado. un habitante de Chiapas puede afirmar que tiene derecho a la vida, por supuesto, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la protección civil, entre otros derechos. Entonces, de tal manera que el no cumplimiento de la protección civil pudiera considerarse como una violación a los derechos humanos. Hay una sensibilidad, hay políticas públicas que van enfocadas a cumplir este mandato de la máxima ley estatal, que es la Constitución, por supuesto, la ley general, la ley estatal de protección civil, sus reglamentos, y dadas las condiciones y las características sociodemográficas del estado de Chiapas, hubo que hacer un traje a la medida. Para quienes nos están viendo y no conocen a detalle Chiapas, les puedo decir que de 5.3 millones de habitantes, 8 de cada 10 chiapanecos, esto lo dice la Coneval, no lo dice Luis Manuel, están en situación de pobreza. Entonces es un tema muy complicado, claro, sí, porque no es con población como la que se tiene en las grandes ciudades.
o como la que se tiene en zonas turísticas. Es población con la que hay que trabajar constantemente a nivel comunitario, a nivel ejidal. Tienen los mismos derechos que todos los que vivimos Son ciudadanos. en donde vivamos. Así es. Y bueno, lo que nos ha facilitado la tarea es que hay confianza en la institución de protección civil y hay que trabajar con ellos. Para que otorguen su confianza, hay que estar muy cerca de la gente. Empezar de abajo hacia arriba. Voy a platicarlo como una analogía. Cuando vamos a construir un gran edificio, se empieza obviamente por los cimientos. En la política pública de la protección civil lo vemos desde los cimientos, es decir, trabajando con la gente desde las comunidades, o en zonas urbanas, en las ciudades, en las colonias, en los barrios, y posteriormente a nivel municipal, y luego estatal, luego federal. No podemos construir la política de protección civil de arriba hacia abajo, no. Es como querer pretender construir un edificio empezando por el penthouse. Así es. Lo digo porque de las grandes fortalezas de nuestro país, a nivel internacional se destacan muchas acciones que son un orgullo de nuestro país, y yo también coincido en ello, como la intervención de las Fuerzas Armadas, la Sedena, la Marina, que sin duda nuestro ejército, a diferencia de otros países, está capacitado para atender a la población civil en caso de desastre, pero eso es en el plano ya de un desastre de gran magnitud, que no debe ser quien actúe en una primera instancia. En una primera instancia debe ser la unidad interna de protección civil en una empresa, y su equivalente en una comunidad es el Comité Comunitario de Protección Civil. Debe hacer su máximo esfuerzo, debe ser subsidiario. Obviamente el gobierno tiene que estar pendiente de que hagan su esfuerzo y ayudar, no resolverles la tarea que les compete resolver, porque eso sería un paternalismo que a lo largo hace daño, y permitir que florezcan esas capacidades que sí las hay, a pesar de la situación de pobreza. Hay mucha capacidad, hay mucha sensibilidad, mucho conocimiento del entorno, que únicamente dándoles la guía, el protocolo, como le llamamos quienes nos dedicamos a la protección civil, ellos pueden en un primer momento cumplir la función de protección civil. Otra de las dificultades que tenemos es la dispersión poblacional. Sí. Dada la riqueza natural que hay en el estado, que hay mucha agua, mucha flora, fauna, muchos ríos, etcétera, vivimos de manera dispersa. 26.298 localidades. Muchas de ellas, el 70%, son de menos de 100 habitantes. Es una gran dificultad para llevarle todos los servicios de educación, de salud. De transportación, acceso a esas comunidades, porque también la geografía chiapaneca es pues bastante complicada. Claro, y así la heredamos, ¿eh? No sí, es algo que estemos promoviendo. Así es. Y entonces lo que estamos haciendo es diseñar estrategias para atender esta situación, reducir los riesgos de desastre, que en muchos de los casos el modelo de intervención que ha funcionado se puede replicar a otras partes del territorio nacional o de otros países, porque ya está aprobado. Esto funciona esto de los comités, que ahorita voy a describir más adelante. Sí. Y bueno, el tema de la situación geográfica, 3 placas tectónicas. Esto geológicamente ha empujado las placas de tal manera que tenemos un arco volcánico chiapaneco. Que era lo que comentábamos, ¿no? 2 volcanes activos, más 12 volcanes inactivos. Hoy en día en vulcanología ya ni siquiera los dicen inactivos, los dicen latentes. Bueno, no tiene vida, pero se ha demostrado que de buenas a primeras, si ahí hubo una vez, va a salir o al lado de él o ahí mismo. Ya ocurrió en los límites entre Chile y Argentina, un volcán aparentemente inactivo que de repente se activó. De tal manera que pues eso le da la riqueza a nuestro estado. Es un laboratorio, hablando de protección civil, una maqueta a escala 1:1. Sí. Así es que si quieren venir y conocer, aprender acerca de las amenazas naturales, las antrópicas, pues aquí tenemos casi de todo. En el catálogo de nuestro país, quizás todo menos las nevadas. Sí, bueno, sí. Hasta el día de hoy y mañana no sabemos, porque con el cambio climático no sabemos si en sierra se vaya a empezar a nevar. Mejor no lo provoquemos, no lo invoquemos. Así no lo invoquemos, esa es la palabra, es terrible, ¿no? Pero realmente si tienes una extensión territorial grande, tienes una población dispersa, ahorita nos vas a platicar un poquito de esas brigadas, de cómo las tienes comunicadas, porque fue un proyecto que sí creaste,
y ese tipo de cosas, porque, y como lo comentas muy atinadamente, es un ejemplo, porque ha funcionado. Se sigue el sistema, lo has modificado, no has modificado, más bien lo has instrumentado. Creo que ese es el término específico. Del sistema tú instrumentaste, tú dijiste, aquí tengo esto, hay que resolver el problema de comunicación, vamos por radios, aquí tengo el problema de esto por idioma, vámonos con traducciones y con los dialectos, vámonos a esto. O sea, empezaste a resolverlo ya casi 12 años, ¿no? Más trabajando en esto. Casi 12 años trabajando en esto, ha nacido y ha sido funcional. Sí, definitivamente debe ser un ejemplo. Yo lo he dicho en el número de veces, en la radio, en Radio Fórmula, en otros lugares, en foros. Chiapas para mí es un ejemplo en el sentido de cómo debería de ser la protección civil en cada uno de los estados del país. Desde legalmente, funcionalmente, orgánicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, por muy diferente que sea la geografía, es poco los factores que cambian. Las distancias entre comunidades siguen siendo grandes en otros estados. Tal vez sea un desierto lo que los separe. A ver, cruzarte el desierto, ¿no? También está grave, ¿no? Ese tipo de cosas. Deberíamos de no tratar de descubrir el hilo negro, redescubrir el hilo negro porque ya existe. Y eso es un ejemplo que nos ha marcado Chiapas. No tengo yo ahorita presencia mental de recuerdos de algún otro estado que haya tenido tantos logros en tan poco tiempo. No te menosprecia el tiempo que te has trabajado y que te has amolado tú y tu gente, porque esto es un trabajo de equipo, siempre lo he dicho, sí, claro. Y aparte tener el apoyo de los gobernantes y de quien está en el momento en su lugar, y eso sirve de miles de cosas. Eso te lo digo también por experiencia. Sí, para que un proyecto tenga éxito, a grandes rasgos se requieren 3 cosas. El primero, la voluntad del más alto nivel, la voluntad política. Exactamente. Puede ser también iniciativa privada y me refiero a la voluntad del empresario, de quien toma la decisión. Lo segundo es que el conocimiento, quien lo sepa hacer. Uh-huh. Y tercero, que haya recursos económicos para hacer. Con cualquiera de estos 3 elementos que falte, ya no tiene éxito un proyecto. Y aquí se han conjugado en los últimos 10, 11, casi 12 años esta situación: voluntad, conocimiento de muchos colaboradores y colaboradoras. Has formado equipo, ¿no? Yo más bien siento que has formado un equipo, te has rodeado de gente inteligente, te has rodeado de gente capaz. Pues mira, la verdad es que tenemos un comité científico asesor que nos ayuda mucho a tomar decisiones porque no lo sabemos todo. No, definitivo. Quien crea que el servidor público todo lo sabe, no, es falso. Tenemos muchas áreas de oportunidad, para no decirlo de otra manera, pero tenemos un comité científico asesor que a cambio de un café con unas galletitas nos comparten sus conocimientos que les ha costado muchos años adquirir, cada uno en el tema en el que son especialistas, y nos ayudan a tomar decisiones. De veras, yo invito a quienes nos estén viendo que se acerquen a la academia o pidan que la academia se acerque y que les compartan sus investigaciones. Aquí cada año, ya desde hace mucho tiempo, mandamos escritos a las universidades públicas y privadas, tanto a nivel nacional como local, para que nos den a conocer las tesis o los trabajos de investigación que se están realizando en este territorio. Así es. Para que no cuando ocurra algo digan, ya lo decía García Moreno en el 88, que había riesgo en Motocintla. No, de una vez que nos lo digan, para poner manos a la obra. Esto consiste en trabajar, en ponerse a trabajar para reducir los riesgos. Tampoco vamos a cantar victoria y decir que... No, es que no se va a poder. Eso también hay que determinarlo. El riesgo se puede disminuir, la ocurrencia, pero no vas a eliminarlo. Eso, no, es utopía. Eso es utópico. Es utopía. Y bueno, si me lo permite, Rubén, Octavio, Gonzalo, el tema de la política pública que nos ha dado resultados y que se puede replicar, y lo compartimos con los colegas que nos están haciendo el favor de poner atención, se divide en 5 pasos. Los clasificamos en 5 pasos para que no se nos olviden y lo logremos memorizar. El programa preventivo, así le llamamos, porque todos estamos de acuerdo en que la prevención es mejor que la reacción. Lo dividimos en 5 pasos y, bueno, considerando que hay un territorio que puede ser un municipio, un estado o un país, donde allí viven seres humanos, el paso número 1 es que hay que organizarlos. Lo primero es la organización.
Y la organización, ¿cómo lo demostramos? Pues, al igual que una organización de la iniciativa privada, un acta constitutiva. Papelito habla. Y a esa acta constitutiva de cómo están organizados nos debe decir qué función le corresponde a cada persona que está integrando esa organización. En el caso de Chiapas le llamamos comités de prevención y participación ciudadana. Y cuando digo comités de prevención, la palabra prevención no solo me refiero a la prevención de desastres, es el concepto amplio. Así es. Prevención de accidentes, prevención de enfermedades, prevención de delitos, prevención de todo lo que sea prevenible. Es el concepto amplio de la prevención. Y a la población eso les gusta, porque un ser humano, su actuar diario, cotidiano, un ama de casa, un padre de familia, es integral. Entonces, tiene que haber una respuesta integral a las dificultades que se enfrenten. Entonces, el primer paso, número 1, es la organización a través de un comité. Como debe ser. El segundo paso es que, a falta de conocimientos, la capacitación o la educación es el segundo paso, que hay que llevarles contenidos educativos, bajo la premisa de conocer es prevenir. Es decir, voy a poner un ejemplo. Cuando me tocó ser niño y jugábamos, decíamos, sálvese el que pueda. Y lo dejábamos a la suerte o a un asunto aleatorio. Y eso es un error que debemos, un paradigma que debemos romper y frenar. Hoy en día debemos decir, sálvese el que sepa. Quien tenga el conocimiento adecuado puede tomar las mejores decisiones para enfrentar alguna adversidad o para aprovechar una oportunidad. Y bueno, el desconocimiento siempre ha sido una cuestión mortal. El no conocer, el no saber. La política de avestruz, yo le llamo también el taparse. No pasa, no, ¿Sí? ¿para qué? Claro. Nada, ¿no? Se acabó. Eso es, bueno, garrafalmente error. Y bueno, en el tema que nos ocupa, a estos comités se les lleva capacitación pertinente de fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, con palabras muy fáciles de comprender, pero hay que llevarlos al lugar. En esos lugares no hay internet, no hay telefonía celular, hay que ir y hay que platicarlo. La población es muy sensible al lenguaje, incluso al lenguaje corporal. Entonces hay que estar con ellos, jugar con ellos, comer con ellos, para integrarse y poco a poco, como en la humedad, ir penetrando. Eso no es fácil. En un primer momento, y les comparto, ha sido difícil porque hay un rechazo. Dicen, ¿y qué nos van a dar? Sí, típico. Pues información. Ah, no, entonces no queremos. Pero es información que va a salvar la vida de tus hijos. ¿De qué? Pues que no sabes que este cerro está inestable, puede deslizar. A ver, entonces sí me interesa. Sí, claro. Y finalmente, cuando se genera esta comunicación, la población dice, qué bueno que nos hablen con la verdad, porque luego nos engañan. Vienen gente del gobierno, vienen políticos y nos ofrecen cosas que luego no cumplen. Nosotros no les mentimos, les llevamos información, pero información pertinente acerca de sus peligros de esa localidad, no de otra parte del planeta, sino de esa localidad, para actuar en consecuencia. Entonces, cuando ellos perciben el peligro de su entorno, actúan en consecuencia. Son muy inteligentes. Ya no duermen a pierna suelta y tan confiados como lo que acaba de pasar en Monterrey, que a pesar de ser una ciudad desarrollada, Sí. Bueno, Estuvo terrible eso. Es cuando tú todavía no entiendes. Perdón, mi estimado Octavio, avise, diga, aquí todo. Está muy interesante y pues no podemos cortar la la inspiración. Tenemos Bueno, sí preguntas tenemos tanto saludos como preguntas y vamos a pasar a el comentario de Guillermo Soto desde la Ciudad de México. Dice, teniendo tantas experiencias de éxito y probada eficiencia, ¿qué le falta por hacer al sistema estatal de Chiapas? Saludos a todos y felicitaciones de parte de Guillermo Soto. En el caso desde la Ciudad de México también, el director de Epicentro, Héctor Paz Díaz, saludos desde la Ciudad de México. Qué honor tener al secretario de Protección Civil de Chiapas, el maestro Luis Manuel. Bienvenido a Epicentro. Protección Civil de Chiapas del Estado, éxito, secretario. Gran trabajo el que se realiza en la dependencia a su cargo. Mariano Catace desde Sonora.
Un saludo, buenos amigos, un servidor, Rubén, Gonzalo, el secretario, por su trabajo y en especial por el premio de ACEPRO que se le va a entregar. Bueno, ya se nos adelantó. Muy, a ver, eso. Muy buen programa. Juan Serrano también desde el norte, desde Sonora. Un saludo para todos los participantes en la mesa y un merecido reconocimiento al secretario por encabezar los esfuerzos de un gran equipo de trabajo, lo que se refleja en los excelentes resultados para beneficio del estado de Chiapas, ¿no? Francisco Velasco Cantoral, siempre y claridad y transparencia al abordar los temas en materia de protección civil. Gerardo Conde, un afectuoso saludo al secretario, a los compañeros del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos. Desde la Ciudad de México, Raúl Cantón nos hace una pregunta, dice, ¿nos podría comentar el secretario por qué Chiapas no tiene un sistema de alerta sísmica? Y bueno, antes de que nos conteste la pregunta, también un saludo de Ana Raquel desde la Ciudad de México. Ok, tenemos entonces dos preguntas específicas. Una que era, ¿qué más se puede hacer? Por el buen Memo, te mando un abrazo también. Y otra de Raúl Cantón que dice, ¿por qué no tienes alarma sísmica? Un abrazo también, Raúl. Muchas gracias. Bueno, agradezco los saludos, las felicitaciones. Es un trabajo de equipo, repito. ¿Qué más falta hacer? Falta mucho por hacer, muchísimo. Son tantas las vulnerabilidades, principalmente sociales, sí, la pobreza, que no podemos decir que ya hayamos logrado mucho. ¿Qué falta por hacer? Yo creo que organizar más comités, más participación ciudadana. Hoy en día ya cumplimos la meta, que es tener un comité por cada 1,000 habitantes. Tenemos las actas constitutivas, tenemos fotografiados y credencializados a cada uno de los integrantes de los comités, es decir, son de carne y hueso. ¿Y qué falta por hacer? Usar más tecnología. Dadas las condiciones de la orografía, nos falta utilizar más la tecnología para poder llevar los alcances tecnológicos que ha desarrollado la humanidad a todos los rincones del estado. Lo que para nosotros ahorita es muy común, frecuente, sí, con estos aparatos, en las comunidades esto no ha llegado. No. Entonces tenemos que hacer esfuerzos para poder hacer llegar estos avances de la humanidad, avances tecnológicos. Sí tenemos sistemas de alertamiento sísmico. Se han instalado ya desde hace 2 o 3 años. De hecho, Raúl Cantón fue quien me acercó a esta nueva tecnología, la tecnología israelita de los sistemas EQ360, okay, que se activan venga de donde venga la onda sísmica. No teníamos el esquema del CIRES, como sí lo tiene Oaxaca, Guerrero, Michoacán, sencillamente porque los sismos de Chiapas no llegan hasta la Ciudad de México. Los sismos de Chiapas los tenemos que resolver los chiapanecos. ¿Y ahí cercanos? ¿Y a tiro de piedra? Y bueno, no se había instalado porque decían que había poco tiempo entre la ocurrencia del sismo y la llegada de la onda sísmica. Tuve la oportunidad de viajar en el 2012 a Japón, donde pues, es una isla, como sabemos, y los sismos ocurren debajo de la isla o muy cercanos, y en Japón tienen 3 segundos de tiempo entre lo que ocurre el sismo y llegan las ondas sísmicas, las secundarias, las ondas S. En Chiapas tenemos alrededor de 8 a 9 o 10 segundos. Tenemos más del doble del tiempo que Japón. Y resulta que no se había invertido en alertamiento sísmico pensando que no era suficiente. Tuve la oportunidad de conocer la experiencia japonesa y ellos decían que 1 solo segundo de anticipación es suficiente para salvar muchas vidas. Así es. Y eso, cada año hacen grandes inversiones. Un ejemplo de ellos es que el tren bala, que viaja a 320 kilómetros por hora, no ha tenido ningún descarrilamiento, a pesar de que ocurren fuertes sismos en Japón, y que tienen su propia instrumentación para detectar los sismos y frenarlo en el menor tiempo posible. Es decir, no es el servicio o el monitoreo sísmico oficial, sino es de la propia empresa. La tecnología que nos ha funcionado es, dadas las condiciones económicas y técnicas, es la tecnología israelita. Son equipos que se activan, sí, con la onda P, la onda primaria, pero la gente confirma que es un sismo
con cierta aceleración del suelo que está ajustada a cierta cantidad de gales, 5 gales, de tal manera que sí compromete la estructura, la infraestructura, y entonces activa el alertamiento. En ese momento ya la gente tiene la certidumbre que se trata de un sismo que viene y que hay que activar el protocolo. De otra manera, como nos pasaba antes en Chiapas, seguramente pasa en muchos lugares, siento un movimiento y decir, espérate, está temblando. No creo que... Y busca uno un cuadro, un péndulo, una lámpara. Sí, está temblando. Y los segundos que teníamos entre la onda P y la onda S, pues los desperdiciamos. Entonces, ahora ya tenemos instrumentado con el alertamiento sísmico Tuxtla Gutiérrez, no toda la ciudad, empezamos en la parte del centro, digamos, donde está más habitado, el lado oriente de la ciudad, está Tapachula, Motocintla, Villaflores, Palenque, San Cristóbal. Ahora que tuvimos el sismo de magnitud 8.2, en estas ciudades no hubo una sola persona fallecida. No tenemos alertamiento sísmico, y ahí sí lo reconozco, es un reto de lo que no hemos podido hacer, y lo vamos a intentar a futuro, es en las comunidades. No hemos podido activarlo porque la tecnología no es fácil, es de gran dificultad, y ahora en términos de derechos humanos, como lo marca la Constitución, pues es un reto. Bueno, es que sí, es que tienes un problema más bien, como tú comentas, tecnológico, el hacer llegar el aviso a esas comunidades que tú mismo comentas, ni tienen celulares, ni tienen... Muchas no tienen electricidad, muchas no tienen sistemas de comunicación. ¿Cómo hacerles llegar? Así es. Ese es un asunto que hay que resolver. Otra cosa que no se ha resuelto, no solo en Chiapas, en todo el litoral del Océano Pacífico, es que tenemos el peligro de tsunami. Sí. Es evidente, está en el atlas de riesgo, y no hay zonas de evacuación, no hay señalización, salvo Baja California Sur y en La Paz, que tienen algo, pero no hay en lugares turísticos, al menos yo he ido a Los Cabos. No existe. Y no hay señalización para zonas altas de subirse, etcétera, de poderse poner. Ni en Acapulco, estimado Raúl. De tal manera que es un reto no solo como chiapanecos, sino como mexicanos, que tenemos que resolver, porque cuando ocurra, y toco madera, la comunidad internacional va a decir, ¿por qué los mexicanos no hicieron nada si ya lo sabían? Y que hay registro histórico, porque claro. Lo tenemos en los atlas, lo he visto en toda la costa del Pacífico, tenemos registros históricos de tsunamis. Ha existido, hay las muestras geológicas, hay las manchas, hay las líneas, se sabe. Sí, es cierto, ¿por qué no se ha hecho? El primero que se estudió fue cuando el Paricutín. Habla un poquito más fuerte. El primero que se estudió en el país. ¿Cuando el Paricutín? Fue ¿sí? Cuando el Paricutín. Ajá. Fue el primer tsunami donde hubo un estudio serio. Después, pues no ha habido nada en forma. Sí, pero se espera el fuerte, ¿eh? Bueno, se esperan muchas cosas, ¿no? Pero es que ese es el problema. Al haber histórico es que va a volver. Y por cierto, del Atlántico, donde no es sísmico, pero si analizamos nuestro planeta como una sola casa, que lo es, sí. En el fondo del Océano Atlántico, muy cercano a África, hay un volcán submarino. Sí. Cuando ese volcán se active, pues seguramente va a generar un oleaje importante. Tenemos una fractura completa porque el Atlántico poco mucho sigue habiendo el movimiento, sigue habiendo una creación de suelo. Tenemos una fractura gigantesca, posiblemente esa está ahí, pero van a aparecer más. Sí. Digo, las mismas Canarias así nacieron. Claro. Exactamente, y es más, hablamos hoy... Bueno, ¿no? sí, pero ya lo tienes en el lado Caribe. Yo en lo que sí he hablado muchas veces es de las famosas Canarias, porque está formándose otra isla y tienen ese problema. El día que a alguien se le ocurra, o a alguno de estos bichos se les ocurra explotar como debe de ser, pues va a haber afectaciones en todos lados. El Golfo de México tiene la gran ventaja de una Florida que poco mucho nos cubre, el mismo Cuba nos cubre de este lado. Sí tenemos unas ciertas ventajas. En el Caribe tenemos los volcanes, pero tenemos el hecho de que es bastante somero, no tenemos tanta energía. Aún así, yo sí siento, y te lo digo sinceramente hablando, sí tenemos que meterle ganas a esas dos cosas. Al alertamiento a las comunidades, que yo sé que ya lo estás planeando, estoy seguro que ya casi ya tienes hasta 2 o 3 ideas, y a la ecuación de los tsunamis. Y es muy importante lo que comentas, tal vez un alertamiento de tsunami, todo eso ya es con boyas, etcétera, pero marcar las zonas más seguras. Claro. Las evacuaciones, Hawái, no sé que hayan tenido oportunidad de conocerlo. Yo lo primero que me llevé la sorpresa eran pues, los sistemas de alertamiento, los altavoces y los caminos marcados con cartelones y franjas en el piso para que te fueras a las zonas altas, más altas. Claro, así es. Tenemos un par de preguntas.
Por favor. Preguntas no son saludos. Bueno, Jorge Set, saludos desde Chetumal. Jorge. Saludos, Al panel Jorge. y al equipo técnico por esta transmisión y felicitaciones al secretario por los resultados Muchas obtenidos. Lisandro Pérez Hernández, felicitaciones al señor secretario por su noble labor al frente de Protección Civil y por su gran equipo. La Protección Civil en Chiapas Saludos. dio un gran giro al estar en sus manos. Muchas gracias. Pues es trabajo de equipo y de mucha gente que ha aportado su tiempo, su esfuerzo, su sacrificio, porque Protección Civil no es un trabajo de 8 horas, como otros lugares. Es de más de 18 horas al día, porque no solo significa empezar a trabajar cuando está uno en el centro de trabajo, ahora con esta tecnología, desde la madrugada y hasta altas horas de la noche estamos 24/7. La protección sí es 24/7. Lo sabemos los que hemos trabajado y los que trabajamos en esto sabemos perfectamente que tienes que estar pendiente. Sí, porque sí, de sí. ti dependen muchas cosas. Eso es una gran realidad. Pero bueno, ahora vamos a regresar al tema. Sí, ¿cómo no? Tuvimos, la verdad, resultados muy buenos. Funcionaron los sistemas. Están probados. Hay muchas cosas por mejorar. Siempre lo ha habido. Estamos en un esquema de mejora continua, Ajá. retomando la filosofía japonesa, que son líderes en el tema de la calidad, en la mejora continua, reconociendo que todo lo que hace el ser humano siempre se puede hacer de mejor manera. Tenemos muchos procesos, son 16 certificados en la norma internacional ISO 9001, ya en la versión 2015, donde todo el equipo estamos comprometidos a la mejora continua. Siempre va a haber una forma de hacer mejor las cosas, y en ese sentido queremos siempre innovar, andamos buscando formas nuevas de hacer la protección civil que logre la satisfacción de la ciudadanía, porque finalmente nos debemos a la gente. Hay mucha vocación de servicio y ya hay muchos proyectos por impulsar en el tiempo, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Uno de ellos es la tecnología que ya se mencionaba, la educación, que es una espiral del desarrollo que inicia y nunca termina, porque el ser humano nunca deja de aprender. Por eso es importante el proyecto de la escuela, De la escuela de la PROC. y su extensionismo, de ahí para llevar contenidos a toda la población. Y hay una visión, retomando la experiencia europea, de Francia, por ejemplo. En Francia, el 100% de la población tiene, si no conocimientos, nociones en temas de primeros auxilios. Así es. Francia ha estado, muchas experiencias de guerras, Bélicas, así es. y ha desarrollado, y ahora son líderes en el tema de hospital de campo. Tenemos una vinculación con ellos, nos han apoyado mucho con la capacitación, pero aquí en Chiapas lo que queremos es algún día poder afirmar que el 100% de la población en Chiapas, 5.300.000 o los que seamos en el futuro, tengamos nociones básicas, al menos, de protección civil. Esa es Una verdadera visión. cultura. Y creo que si lo pensamos, si lo soñamos, si lo crees, lo creas. Es la premisa. Por eso afirmamos, y es mucho un decreto, en Chiapas somos preventivos, decimos, no quiere decir que ya lo hayamos logrado. Estamos tratando de decretarlo para que en un futuro se convierta en un porcentaje aceptable, una realidad, con institución, con leyes, con normas, pero sobre todo en la práctica, que se perciba, que haya una nueva cultura de la autoprotección. Sería una utopía pensar que protección civil esté en 1.200.000 hogares. Lo importante es que cada persona se cuide a sí mismo, la autoprotección, en un segundo momento la ayuda mutua entre vecinos, entre familiares, y en un tercer momento la ayuda oficial entendida como municipal, estatal o federal. Es por cuestión de población, y es seguir el tema precisamente de protección civil somos todos. Hay que empezar desde las bases, desde el principio básico, desde las personas, pero tenemos que dirigirlos, tenemos que educar. Se oye feo, pero es la realidad. Tenemos que educar, tenemos que darles las herramientas cognitivas para que puedan actuar. Tú lo dices, Francia, su gente pues, tiene nociones de primeros auxilios, sabe atenderte pues una hemorragia, tal vez el RCP, tal vez esos pequeños detalles
que si en un momento dado tú se lo das a tu población aquí, pues estás aumentando tu resiliencia, estás aumentando tu factor, y disminuyendo, tu factor de vulnerabilidad ante los efectos de los peligros. La única variable que podemos manejar es la vulnerabilidad. Para reducir el riesgo, no podemos hacer nada en la parte del peligro. No, porque ya está. Pero sí reducir la vulnerabilidad. Y una de las formas de reducir vulnerabilidad es la educación. Así es. Al incrementar la educación en la población, se reduce la vulnerabilidad. Y la otra es con obras, obras bien hechas. Afirmamos que los sismos, hablando de sismos, los sismos no matan. No, las malas edificaciones son las que provocan pérdida de riesgo. Lo que te cae encima. Ese es el verdadero. Si sabemos que una construcción está bien hecha, no hay necesidad de evacuar. Pero como sabemos que no están bien hechas, pues entonces hay que salir. Sí, porque si tú estuvieras seguro dentro de la construcción, hay muchos sistemas, los amortiguadores, bla, hay construcciones que son resistentes a sísmicas. A veces es más riesgoso el hecho de que te vayas rodando por las escaleras por tratar de salir, o que te caiga un plafón de afuera, o el poste de luz que no está bien. O que te atropelle. O que te atropelle el desgraciado, que también es lo que nos pasa, ¿no? Precisamente lo que comentaba el maestro Luis Manuel, hablando de Japón. En alguna ocasión que íbamos saliendo de Japón en el aeropuerto, pues estábamos un grupo de mexicanos y empezó un sismo, ¿no? Y entonces precisamente empezamos a ver que se movían las lámparas. ¿Y qué hicimos? Movernos hacia una columna. Mientras que los japoneses, ellos seguían en su asiento, seguían leyendo, y parece que no les preocupaba mucho el hecho de estar en el sismo, ¿no? Quizás cierta magnitud de ellos están, por un lado, acostumbrados, por otro lado, el conocimiento que tienen precisamente de la edificación, y que para ellos no era nada del otro mundo, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con, por un lado, precisamente la preparación de la población, de la sociedad, pero por otro lado también, en este caso, de la infraestructura en la que estamos de alguna manera viviendo, ¿no? O desarrollando nuestras actividades. Realmente es como debemos ya seguir el camino. Comentabas educación ahorita, y quiero tocártelo, pero antes nos están pidiendo, por favor, que demos el anuncio, ya saben, ¿no? Claro. De esto de los programas de nuestro epicentro, el radio especializado en la gestión integral de riesgo. Sabemos que todos los días de 6 a 7 p.m. hora del centro, los lunes Epicentro Estado de México, miércoles Epicentro Colombia, jueves Epicentro Quintana Roo. Y también tenemos de las 5 a las 6, de las 4 p.m. a las 5 p.m. también hora del centro. Bueno, realmente el único estado loco es Quintana Roo, que es el que está ahí medio macabro con los cambios. Los lunes... Ahorita no empezamos tarde, lo estábamos ajustando al horario de Quintana Roo. No, sí, esa fue la realidad. Lunes Epicentro Nuevo León, martes Epicentro Sonora, miércoles Epicentro Ciudad de México, jueves Epicentro Jalisco, viernes Epicentro Veracruz. Además, hoy ya nos puede usted seguir precisamente por Epicentro Blogs, a los que escribimos ahí, que estamos participando. Los lunes Raúl Cantón o César Flores, martes Humberto González o su seguro servidor, miércoles José Luis Flores, jueves Enrique Guevara o Raimundo Padilla, viernes Mariano Catarce o Juan Serrano, y sábados Henry Peralta o el doctor José Varo. Encuéntranos en nuestras publicaciones quincenales. Todo esto en el sitio de atogapan.com.mx, precisamente de Epicentro Radio. Ahí nos pueden escuchar, ahí nos pueden leer, y continuamos con el tema. Es que luego me regañan si no saco, porque no tengo... No, pero además aprovecho a comentar lo que ese material es de gran utilidad. Nosotros le damos seguimiento y nos sirve para este esquema de la mejora continua. Esta comunidad que se ha creado a través de Radio Atogapan, al menos aquí en Chiapas, lo tomamos muy en serio y nos sirve mucho esa información. ¿Dónde te lo digo? Ahí me tienen escribiendo cada 15 días. No sé ni cómo sacarle chispas, porque tanto es... Eso es una cuestión que siempre hemos discutido, pero algún día lo tocaremos, el tema de que falta también que participen ahí, pues son foros, no nada más escriben en el blog, contéstenle al que escribe. No, en serio, he metido cada cosa que digo, a ver, espero que alguien reaccione. Bueno, y creo que es una idea de todos. Pero no importa, básicamente estamos en un tema muy, muy importante. Tenemos al maestro Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil de Chiapas. Están llegando más preguntas, lo cual les pido, aquí lo tenemos, miren. Aprovechen. No se ha ido, aprovechenlo. Mariano Catarce nuevamente dice que no se había comentado, felicitaciones al secretario, creo que sí, muchos lo han felicitado por la promoción académica de la gestión integral de riesgos y la cultura de la protección civil con la Escuela Nacional de Protección Civil de Chiapas, lo cual nos estamos beneficiando hasta Sonora.
Sí, Muchas están gracias. participando. ¿no? Sí, gracias. Sí, de hecho creo que muchos de los cursos y de los diplomados que se dan por parte de Chiapas han alcanzado a muchos estados del país, no todo el país. Escuela Nacional de Protección Civil, seamos realistas, Campus Chiapas. Campus Chiapas es el único que está haciendo algo fuerte, abierto, que eso es lo más importante, y variado. La protección civil no es nada más un tema, son varios temas. Y la ENAPROC Campus Chiapas maneja o casi maneja todos los temas importantes en la gestión integral de riesgos, cosa que no ocurre a veces en otros lados, ¿no? Pero bueno, no voy a decir quiénes, me echan a mí pedrada. Eder Marlene Flores, el sistema estatal de protección civil fortalecido en el campo de la prevención. Como debe ser. Como debe de ser. Te comentaba, precisamente antes de empezar con todo esto, la educación y la ENAPROC. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas tú? ¿Cómo lo has visto a nivel Chiapas, el ya empezar a ingresar pláticas, materia, no sé, empezarlo a meter en primarias, secundarias, a nuestras juventudes? Acuérdate que ese es nuestro futuro, pues nosotros ya dejamos de ser futuro hace rato. Ese es nuestro futuro y son la gente que tiene que ya venir con esa educación. ¿Cómo lo estás tomando? Ahorita de lo general, lo particular, están en curso 2 maestrías simultáneas, digamos, una más avanzada que otra. Está la licenciatura en protección civil, está diplomados y muchos cursos cortos. Y con el extensionismo que se ha tenido, se ha llegado a muchos comités. Hoy hacía un recuento el director de la escuela, el capitán Juan Antonio Vargas, un abrazo, que en la base de datos que se tiene de personas que físicamente han llegado a la escuela, rebasa la cifra de 28,000 personas. Es decir, una cifra nada despreciable, porque hablo de la educación presencial. Sí, claro. Independientemente del extensionismo que llega a los comités que mencioné comunitarios, que la cifra rebasaría las 100,000 personas, con lista de asistencia, con fotografía del curso, del grupo, y con la carta descriptiva del curso, porque todo eso va a una base de datos. Ello que eran 5 componentes, que uno es organización, otro es capacitación o educación, el tercero es la comunicación, la conectividad, lo que para nosotros significa este aparato, el celular, en las comunidades es la frecuencia, el radio, el VHF. El cuarto punto es cómputo. Todo en la gestión integral de riesgos de desastres queda en una base de datos. Sí. No es Excel, no es Word, es una base de datos, que ahorita ya hay más de 114,000 registros, y lo pongo a disposición abierto, con un password, es a través de internet. Poder conocer qué ocurre, cuándo ocurre, todo está georreferenciado y nos permite conocer en las diferentes etapas del proceso de la gestión integral de riesgos qué acciones se han implementado, cuál es el desempeño, de tal manera que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces queremos medirlo, queremos analizarlo, hay mucho material para analizar. Y ahora, tanto en las maestrías como en la licenciatura, están haciendo tesis. Rigurosamente, académicamente hablando, deben hacer tesis. Y está la base de datos y deben generar conocimiento para resolver un problema real específico, de tal manera que ya está pues dando frutos, está sirviendo a la sociedad, a quienes nos debemos. Creemos que la Escuela Nacional de Protección Civil se debe multiplicar. Tan solo en Chiapas, que somos 5.3 millones de habitantes, estamos ahorita por suscribir un convenio para que todo el subsistema educativo de COVAPS, de los colegios científicos y tecnológicos, tengan dentro de su oferta educativa la materia de protección civil. Ya a nivel primaria, y esto desde el sexenio pasado, se agregaron contenidos en los libros de texto gratuito en algunos grados, tercero de primaria, en quinto de primaria. Sin embargo, no es suficiente. No, falta mucho. Y ahora, dado que la niñez y la juventud están muy pegadas a este tipo de aparatos, precisamente el día de mañana, la diputada Marilena Orantes, que es presidenta de la Comisión de Protección Civil, nos va a compartir miles de becas, creo que son 6,000 becas, a través de un password individual por cada persona, para que va dirigido a niños, niñas de primaria y de secundaria. Sí, a través de las tecnologías de la información, accesen a contenidos que son de protección civil
y mediante una metodología vayan adquiriendo conocimientos y finalmente a través de un examen certificando que ya dominan ese tema. Wow. Yo les invito, mañana lo vamos a transmitir también en vivo y se puede multiplicar esto, se puede replicar en otras partes del país. Con becas también. Con becas. La beca es a través de un password. Es una plataforma digital. Una plataforma digital. Oye, mi hija sería feliz. Bueno, yo ya sí te lo digo sinceramente hablando, es lógico. Probé la plataforma con el apoyo de mi hijo. Tengo un hijo de 8 años. Tengo 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Y le pareció muy interesante. Sí. Y los niños, bueno, son muy prácticos y muy sinceros. Además, evidentemente dicen, sí me gustó, me atraen, es como un juego. Así es. Despierta las emociones y el hipotálamo y adquieren conocimientos que finalmente va a ser otra generación. Creo que ahí tenemos mucho potencial de poder multiplicar el conocimiento de la protección civil. Realmente es una plataforma muy útil. Es muy útil, es importantísimo y es interesante el uso de las plataformas digitales. Oye, quiero escuchar ese aviso, quiero verlo, quiero probarlo, mira, para base yo tengo una hija, nada más, ahí sí yo nada más me quedé con una, tiene 13 años, pero la voy a meter a que se meta y a ver qué me dice, porque le gustó mucho uno de plataforma de matemáticas que están viendo ahora en las secundarias, que también es una maravilla, están aprendiendo a resolver programas algebraicos, todo eso, en base a lo que realmente es, no nada más las letritas y numeritos, sino qué problemas resuelven y te hacen pensar cómo resolverlo algebraicamente. Esto está excelente. Es un paso más adelante en la educación de la gestión integral del riesgo, ¿no? Son los 5 pasos que nos dices en esta cuestión. Sí, bueno, es organización, sí, capacitación, comunicación, cómputo y la operación, que es el desempeño. Ok. Este modelo de política pública se puede aplicar, replicar y lo ponemos a su disposición de quien tenga el interés sin ningún problema, lo compartimos. Se puede aplicar en una empresa, en un territorio, ya sea una colonia, un fraccionamiento, un municipio, un estado o un país. Hay algo que también tengo que mencionarlo, es que Chiapas, su Secretaría de Protección Civil en Chiapas, siempre ha sido muy abierta a la sociedad. No se esconde. No, al contrario. No se cubre. La información es para todos. La información está ahí. ¿Necesitas? Ahí está. Esto, ahí está. Nunca han estado cerrados. Han apoyado y han acrecentado también su acervo, participando junto con organizaciones no gubernamentales, o bueno, organizaciones de la sociedad civil, o dicen que no gubernamental, soy muy feo. Eso tú me lo dijiste hace un año. Básicamente, y a la sociedad per se. Cualquier hijo de vecino se puede acercar a la escuela, sí, puede acercar a la secretaría, puede pedir información, puede pedir su solicitud, yo vivo aquí, qué cosas tengo, y está abierto. Estamos abiertos y no solo a los que pensamos igual, particularmente estamos abiertos a quien piensa diferente, porque precisamente en el esquema de la mejora continua necesitamos otras visiones, otras ideas. Quien crea que es el dueño de la verdad absoluta, creo que ya desde ahí está mal, sí. Desde ahí ya no va a crecer, desde ahí se va a quedar estático, estanco, y no va a evolucionar. No, tenemos la necesidad, somos interdependientes y estamos convencidos de que 2 cabezas piensan mejor que uno, que mejor somos 3 o 4, y abiertos a la crítica. Ya entramos a la recta final del programa, porque ya estamos ahorita sobre el tiempo. Gonzalo, pues callado, escucha. Y aprendiendo como todos, estamos aprendiendo. ¿Algún comentario que tengas ya? No, ¿cómo que no? Ya estamos hablando de... No hay comentarios, sí. Seguimos, Octavio. Hablando precisamente de esta apertura que tiene Chiapas con información que difícilmente le encontramos en otros lugares, ¿no? Muy difícilmente. ¿Hay estados que hayan aprovechado esta apertura que tiene Chiapas? Ese conocimiento, ¿Se te han acercado? Sí, curiosamente hay un acercamiento, pero en cortito, porque digamos, pásame los datos y con mucho gusto los compartimos. También necesitamos, porque sabemos que en otras partes del territorio han desarrollado otra expertise. Por ejemplo, en estados del norte del país, el tema de la seguridad y salud en el trabajo, el tema de las industrias, no es una característica del sur-sureste, y por supuesto que ahí llevan la delantera. Nosotros aprendemos de los organismos o de las empresas dedicadas a la protección civil
de las grandes ciudades, y lo que esté a nuestro alcance, que son temas de fenómenos hidrometeorológicos, inundaciones, o fenómenos geológicos como deslizamiento de laderas, etcétera, etcétera, pues ahí hemos desarrollado por la naturaleza cierta expertise. Entonces, si intercambiamos estas experiencias, podemos fortalecer nuestro país. Pero si has tenido acercamientos, si han venido, han buscado tu expertise, te han preguntado, oye, échame la mano, no importa quién sea, eso no nos afecta lo más bien. Ha habido. Ha habido voluntad de varios estados últimamente, y bueno, tengo autorización de mencionarlo, de Morelos. El estado de Morelos dijo, compártenos cómo le han hecho, tenemos la voluntad, el deseo. Ahora que tuvieron el sismo entre los límites de Morelos y Puebla, hubo crisis en el manejo de la crisis misma, y hay la voluntad ahora de decir, bueno, pues es que en décadas en Morelos nadie hablaba que era una zona sísmica. Y creo que la misma sociedad, no solo las autoridades, nadie sabía. Tenían desconocimiento de lo que ya había ocurrido, porque hay históricamente hablando sismos registrados. Yo puedo hablar de Emiliano Zapata, con un municipio que el año pasado precisamente los apoyó a hacer su atlas. Sí. Cuando llegó el atlas, curiosamente, ya lo habían visto, ¿no? Ya lo habían estudiado, ya había pasado todo. Cuando les llegó físicamente fue cuando nos ocurrió el 19 de septiembre. Qué barbaridad. Pero a la hora que sacan lo que tenía yo especificado en el atlas de vulnerabilidad, todo eso, y fue lo que los daños que le hicieron, es que me dicen, es que ¿de dónde sacaste la bola de cristal? No, no es ninguna bola de cristal. Ahí está. Mi gente es experta, sabía lo que iba a pasar. Mira, ya ahí está, ¿no? Solo cuando en los municipios de al lado. Sí, fue otra. Ahí en Emiliano Zapata ayudó mucho, pero ¿por qué ayudó? Porque la gente estaba viva con el tema. Porque habíamos estado todo un año yendo a las comunidades, yendo a las colonias, yendo a las calles, nos veían con los drones, nos veían haciendo estudios, nos veían en las calles. Yo les decía, señor, sálgase usted de aquí porque esta casa le va a caer sin necesidad de que tiemble. O la mina se nos va a deslavar sin necesidad de que tiemble, con que un camión se vuelque aquí, con el puro retumbe se le va a venir encima. Y lo hicieron. Qué bueno que lo menciona Rubén. Eso que vivieron ahí en Emiliano Zapata ocurre en los comités comunitarios. La gente dice, es que la gente del gobierno ya nos dice que hay peligro en el cerro o el río, ya no duermen a pierna suelta como duermen, están sensibles, y aunque hay una manifestación de la naturaleza, ya no hay pérdida de vidas humanas. Exactamente. Digo, el daño va a estar, la edificación se va a dañar. Lo que yo le decía yo al presidente, le digo, una sola vida. No, te lo agradecemos. No, a ustedes, porque ustedes son los que me acompañaron, porque eso es otra cosa. Esa cuestión de que el mismo municipio, la misma gente de gobierno también se meta, de otros departamentos, desarrollo urbano, etcétera, bueno, municipalmente hablando, se metan y, mira, pues sí es cierto, como que entra te cae el 20, les decía yo a ellos, y fue de suerte que acabamos de terminarlo, acabamos de entregarlo, Rájale, exactamente era como bola de cristal lo que habíamos dicho pasó, y ahí está. No va a volver a pasar. Ahorita precisamente se trabaja en la reconstrucción, decimos, resiliencia, compañero, lo que se cayó, si lo construyes igual, se va a volver a caer. Claro. Por favor, actúen, hagan las cosas bien, y eso es lo que se está trabajando ahora. Pues qué bueno que lo mencionas, porque habría que visualizar, evidenciar, en el buen sentido de la expresión, ¿qué municipios aún no tienen atlas de riesgo? No, son muchísimos. No, ahí tengo yo. ¿Sí? No, yo te voy a pedir, por favor, ahí sí voy a hacer la invitación. Déjenme en el blog, le estoy desarrollando el tema. ¿Sabes cómo desarrollo los temas? Ya estoy desarrollando precisamente los atlas de riesgos. Tenemos un problema a priori económico y tenemos un problema de que, como tú lo decías, ¿cuántos municipios tiene Chiapas? Bueno, no es lo mismo que Oaxaca, que también tiene muchos más, o Yucatán. El problema es ese, y todas las estructuras financieras están hechas para trabajar en municipios grandes o no pueden manejar grupos de municipios, algo que también hemos platicado con Sedatu, algún día se llegará a ese nivel, pero el atlas de riesgo tendría que ser una obligación legal, no moral, como es ahorita, de cada municipio. Que lo haga con sus medios, no importa, que se agarran un asesor y a ver, yo tengo a mi gente y vamos a hacerlos. Es una prioridad. Claro. Una prioridad importantísima, pero bueno, es parte de la historia porque con los atlas de riesgo municipales ya tienes el estatal. Falta como un año para muchos cambios, ¿no? Exactamente, yo creo que se va a lograr. Se van a lograr cuando estemos los cambios y empecemos a quitar los cerrojos de ciertas situaciones. No. Pero bueno, terminando el tema. Yo sé, el tiempo es duro, ya nos aventamos una hora y cachito. ¿Algún comentario que quieran hacer contra...? Los de Radio Togapa preguntan si se capacita la comunidad en temas de protección civil. Sí, sí. Ya les comentó que sí.
Jorge Etzet de Chetumal pregunta si el flujo migratorio proveniente de Centroamérica se ha considerado como parte de algún tipo de fenómeno que afecte a Chiapas en materia de protección civil. Sí, por cierto, la visión que se tiene acá es que somos seres humanos, somos hermanos, además culturalmente hay mucha relación de Chiapas con Centroamérica. Chiapas era un estado que pertenecía a Guatemala, a la capitanía, de tal manera que se ve en términos de derechos humanos. En los planes y programas que se implementan en Chiapas se considera el tema de la interculturalidad, la equidad de género, derechos humanos, y el tema, tratándose de migrantes, también se les atiende con respeto a los derechos humanos. Ahora que tuvimos el sismo, en los censos era evidente que había población que no tenía identificación como mexicano, sin embargo eso no fue limitante para darles la ayuda humanitaria. La bestia sale de por aquí, ¿no? Bueno, el tren que sale en las películas, por cierto, sale de Oaxaca. Desde el año 2005, hace 12 años, el huracán tiró los puentes. Desde entonces no hay circulación del tren, a pesar de que hay una película, la película es una novela, pero no es chiapaneco. No. Eso me ha tocado mencionarlo en varias ocasiones. El tren arranca de los límites de Oaxaca en adelante. En Chiapas, la población migrante viene a trabajar en la finca del café, etcétera. Hay población que lleva el objetivo de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Por cierto, el siglo XXI, está considerado como el siglo de las migraciones. A nivel mundial es un fenómeno que la globalización económica está provocando. A la concentración de grandes capitales en ciertas ciudades del planeta, la mano de obra sigue al capital, a pesar de los muros o lo que le pongan. Mientras haya ese fenómeno, la migración va a seguir. Más bien hay que adaptar nuestras políticas públicas, nuestra intervención y también las oportunidades de empresas socialmente responsables para considerar a las personas eso, como personas, y que a pesar que llevan un objetivo de paso, de migración, pues tengamos una respuesta para ello. Todos, de alguna manera, tenemos en nuestros antecedentes familiares el tema de la migración. Sí. Digamos, del apellido Boreón, no creo que sea de Quintana Roo. No, definitivamente. Seguramente en alguna... Hay una frontera ya entre Francia y España. y bueno, es parte de nuestra naturaleza. Lo decimos con mucho respeto y además con mucho aprecio a las poblaciones migrantes. No estamos diciendo que vengan, que lo estemos invitando, estamos diciendo que ocurre y por lo tanto hay que adaptar nuestros planes y programas para esta realidad. Esa es una realidad, la migración es algo que se va a dar generalizado en todo el planeta. Y como tú dices, muro o sin muro, para eso hay túneles, ¿no? O aviones. o barcos, o nadando, o sea, siempre va a ocurrir. Bueno, el tema está muy interesante, te prometo, y me vas a prometer también que vamos a tener otro programa. Con mucho gusto, vamos a tener entrevista. Sí. La verdad es que me fascina aprender tanto. Es gratificante. Se alimenta uno. Es especial, ¿no? Pues hoy, damas y caballeros, la resiliencia chiapaneca. Nuestro invitado, el maestro Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil del Estado de Chiapas, que nos hizo el favor de recibirnos en sus instalaciones. Aquí trajimos el equipo, aquí le quitamos su tiempo porque estaba en una junta y bueno, al hombre le hicimos apreciar todo. Muchísimas gracias, en serio. Gracias a ustedes. Pues, ¿qué les puedo decir? Epicentro de Quintana Roo, transmitiendo en vivo, en este caso, desde el estado de Chiapas, desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, bellísimo estado, que anfitrión que ahorita nos invitó a estar con nosotros y que básicamente le damos un reconocimiento aquí delante de todos ustedes por parte de Radio Epicentro, por parte de por parte del colegio, por haber participado con nosotros. Tu reconocimiento, Epicentro, ahí están las cámaras, ahí lo tenemos. Muchas gracias, Octavio. Que fotos, foto. Gonzalo, Rubén, muchas gracias y gracias a todos los amigos, colegas. Y ya se lo perdieron. Ya nos vamos, ustedes desaprovecharon esta oportunidad de tener un maestro aquí que nos podría decir muchas cosas. Bueno, a la próxima, espero estén presentes y estén muy atentos y ahí nos estaremos escuchando o leyendo. Eso fue todo por hoy, les mando a todos ustedes un gran abrazo. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.